Seguimos aquí en Panorama con Marcelo Dalton, que es abogado, ha ocupado roles también dirigenciales en empresas, es docente universitario y hablamos en el primer bloque acerca de la reforma laboral. Obviamente que el tema no está agotado y que nos daría para seguir charlando, pero el tiempo que tenemos asignado no es eterno, sino que es acotado. Y queremos también aprovechar esta oportunidad para hablar de la otra reforma que ocupa una gran porción también de la agenda pública y de la agenda política, y que es la reforma penal y sobre todo la consideración de los menores de 18 años o de 16 años, ahora con la posibilidad de que a partir de los 14 el conflicto con la ley implique también la posibilidad de punibilidad. ¿Nos explicas respecto de por qué hablamos de los menores? ¿Cuál es en el fondo, digamos, lo que está en discusión acá? Mira, me gusta cómo lo planteaste, porque ¿por qué hablamos de los menores? Es una buena pregunta, siendo que si uno ve y analiza el nivel de delictividad, de delitos, tal vez no es la mayor atención, o sea, no es el número que más genera, el indicador de mayor relevancia. Pero yo creo que los menores son un síntoma de otra cosa. Entonces hablamos del síntoma como cuando uno tiene fiebre y está enfermo y discutimos la fiebre. Entonces estamos hablando de menores que no tienen inserción, los chicos en la calle, hablamos de la falta de futuro, hablamos de las malas juntas, hablamos de la droga, como un flagelo que tenemos de forma diaria. Y esas cosas, cuando se empiezan a multiplicar, generan una delictividad residual en función de que no hay una contención a los jóvenes. Entonces, en ese sentido, yo soy de los que creen que cuando discutimos la materia, esta cuestión de menores en conflicto con la ley, menores en conflicto, menores con problemas en la sociedad, es quedarse solamente con que un menor infracciona, robó, es quedarse con un pequeñísimo pedazo de algo mucho más complejo. Yo creo que la sociedad actual tiene una cuestión de violencia instaurada, yo creo que hay deudas sociales y económicas no resueltas y que esto realmente es un síntoma que hay que atender, que hay que trabajar. La oportunidad de replantearnos la forma en que entendemos no solo la juventud, sino la violencia social, el delito, es interesante, creo que es un buen momento, pero como lo veo ahora, lo era hace 5 años, hace 10, hace 20, es algo que no ha cambiado y de hecho podríamos decir que va en aumento. Si discutimos la edad en que uno está en condiciones o no de discernir si puede cometer un delito, yo adhiero más a las miradas, si se quiere, humanistas, que tratan de entender que hay un niño o un adolescente en un contexto social. Eso no quiere decir que no entienda que cometió un delito, no quiere decir que no tenga que responder por el delito. Pero me cuesta a veces pensar solamente en la cuestión punitivista del sistema jurídico penal. ¿Por qué no aclara qué significa punitivista? Es solamente pensar en el delito y la pena, sin entender que estamos en un contexto donde nos está fallando la educación, donde claramente tenemos un problema en la educación, donde tenemos muchos chicos que llegan sin capacidad de lectocomprensión a niveles secundarios o incluso universitarios, los que llegan, donde tenemos una alta tasa de deserción escolar, donde no estamos teniendo medidas realmente concretas para mitigar el problema social que emerge. Entonces, el delito, como podría ser la drogadicción, son elementos que empiezan a surgir cada vez más dentro de un contexto mucho más complejo. Quedarnos con esta mirada de si robó le doy una pena, que es válido, no nos permite ver, si solo nos quedamos en eso, este contexto que debemos subsanar, atender, reformular. Cuando uno piensa en, por ejemplo, el proyecto que me parece correcto que se haya pedido la financiación para poder atender las propias medidas, porque el proyecto tiene algunas cuestiones interesantes, más allá de a qué edad corresponde o no. O sea, me estoy tratando claramente de correr de esto, si es 14 o 16 años la edad, sino que ingresa a un sistema que debería contener. Bueno, ¿cuánto dinero vamos a poner a ese sistema? ¿Alcanza el dinero para contener, para generar realmente una formación,
para poder darle esa contención. Los centros que hoy tenemos disponibles, porque hoy tenemos un sistema que dice, bueno, desde los 16 a los 18, ¿están en condiciones de acoger a esos menores, atenderlos, ayudarlos a encontrar una resignificación en el sistema social que tenemos? Porque si asumimos que no, o asumimos que estamos justos con eso, ahora van a ingresar más menores a ese ámbito. Comparto la mirada de decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Que las dejamos sueltas? Entonces, no, tenemos que generar medidas mucho más amplias, donde, por ejemplo, empiecen a jugar los clubes, donde deberían jugar el colegio, donde deberíamos tener una mirada más amplia. Ver, y además tratar sí, la cuestión penal. esa mirada más amplia, que no es solamente la del Estado, en la resolución del conflicto o de los conflictos, también implica que esa mirada diga, bueno, pero si cuando vos tenés el conflicto ya está el tema planteado, ya está el conflicto planteado. Sí. Hay una etapa previa que es la de la prevención o la de allanar el camino para que el conflicto no se presente, digamos, o para que el menor en conflicto no llegue a esa instancia. Entonces, ahí tenés al Estado con el sistema educativo, tenés a la familia y tenés a las organizaciones de la sociedad también dándole ese marco de contención. Ahora, si llegamos a una situación de esta es porque todo esto otro falló. Claramente. Falló el Estado, fallaron las organizaciones de la sociedad, ¿está fallando la familia también? Y en algún punto sí. Y entonces, el abordaje de esos conflictos protagonizados por menores que dispara la intervención del Estado, ¿termina en la contención de ese menor o termina o debería terminar atendiendo la situación de ese menor en conflicto más su entorno vincular? Mira, algunas respuestas tenemos que encontrar. Yo comparto y ahí para dividir temas, porque si no Sí. abrimos un abanico y es muy difícil dar respuestas concretas que se entienda. Cuando decimos, existe un conflicto con la ley, Sí. comete un delito, cometió una infracción, listo, hay que atacarlo. Estoy de acuerdo y eso es así. Para eso la ley trae respuestas. Lo que pasa es que primero nos divide el menor que está entre penas que serían hasta 3 años, que no es muy claro en cómo vamos a resolverlo, pero entiendo que va a buscar apoyarse en la familia y en estas cuestiones. El que cometió delitos de 3, que sería prisión efectiva en el caso de mayores, hasta los 10 años, estableciendo una cuestión de contención, acompañamiento, los centros de formación, etcétera. Y después, bueno, vendrá alguna medida directa de privación de la libertad para quienes estén transitando delitos de mayor pena. Ahora, vuelvo a lo que decíamos recién. ¿Para qué es la pena? ¿Cuál es la función? Venimos... Bueno, se supone que es la resocialización. ¿Es la resocialización la función de la pena? Bueno, así dice la norma y lo dice la Constitución. Las cárceles serán limpias y sanas, no para castigo, sino para la reinserción social de las personas. ¿Es la realidad? Ah, bueno, esa es otra pregunta. Bueno, es que ahí, pero es que si no nos empezamos a hacer las preguntas correctas. La pregunta, como me decías, es ¿para qué sirve la pena o qué es la pena? No, yo voy jugando... Y ahora me cambiás el arco no, y me decís, bueno, esa es la realidad. Y si no, sería fácil el tema. Aplico un poco lo que usted me hace sistemáticamente. El tema es que la pena termina siendo el último recurso en el contexto de un menor. Sí. Debería ser el último recurso. Entonces, lo que nos está pasando es que discutimos la baja o suba de la imputabilidad sin entender que estamos diciendo vamos a sistematizar a un menor. Bueno, ¿en qué contexto? ¿A qué instituciones? Porque yo no puedo no decirme, bueno, ¿cuál es la función de la pena? Y después preguntar, che, ¿el lugar a donde lo voy a llevar es eficiente para cumplir ese objetivo? Porque si no, me estoy mintiendo. Bueno, te haría otra pregunta. ¿Esos lugares están hoy? En algunos sí, yo creo que hay, tal vez no hay la cantidad que hace falta. De hecho, la propia ley esto sí lo plantea. El problema es una cuestión de fondos, porque tenemos... acá yo no tengo el dato concreto, pero entiendo que en algunas provincias, o al menos lo que están planteando las distintas provincias, los fondos que correspondían a niñez, adolescencia y demás, no se han cursado las partidas en su integridad. Y además, por lo que estaba viendo, los fondos totales previstos para el presupuesto de esta norma equivaldrían a
casi lo que sale la construcción de un solo centro de contención de menores que se está haciendo hoy en la provincia de Córdoba. Entonces, si los fondos para todo el país son equivalentes a un centro, me quedan unas cuantas provincias sin atender. Entonces, esto es una responsabilidad compartida y va a tener que haber una articulación entre provincia y nación. Pero lo que hoy tenemos es, reducimos fondos, institucionalmente lo más probable es que no estemos lo suficientemente preparados con los centros que hoy tenemos y nos está costando atender o sostener a esos menores entre 16 y 18 y vamos a sumar una franja etaria mayor. Está bien o mal, yo creo que, y esto es una mirada personal, yo creo que los menores están en condiciones de discernir a los 14 años, pero de fondo hay tratados internacionales que tienen un porqué, que buscan una protección especial al menor, al adolescente, al niño. Y a veces en esta cuestión, de nuevo, desde la mirada solamente de la pena, perdemos de vista de que esto es parte de un entramado social, que son los adultos que vamos a tener. Claro. Yo tengo una consulta un tanto tramposa. Es la primera vez que lo voy a hacer así tramposa. Hablamos básicamente de responsabilidades del Estado. Cuando hablamos de las sanciones o de las penas. No solamente de la decisión, sino de la puesta en práctica de esa decisión jurídica que puedan llegar a tomar cuando hablamos de un caso de menores en conflicto. ¿Tiene que ser así? ¿Tiene que ser solamente el Estado? Y te pregunto por esto, sencillamente porque uno puede advertir que hay organizaciones de la sociedad que podrían a lo mejor intervenir a título de colaboración o lo que fuese, para lograr otra reinserción de esos menores en conflicto, pero también allí hay resistencia. Y te pongo un caso. Hay una institución social y o deportiva o barra deportiva que dice, che, necesito que me atiendan en este caso. ¿Por qué? Y porque en la institución no va a generar vínculos, me sale positivo, ¿no? Vínculos que en todo caso enriquezcan, digamos, su acervo cultural, que le cambien la mirada. Pero en esas organizaciones, la sociedad civil, lo que persiste es una actitud de preservación de sí misma, es decir, no me contamines el cajón de manzanas con una manzana que no está sana. ¿Se entiende lo que doy? Se entiende, y de hecho me encanta haber puesto, porque lo que me está pasando es que cuando uno discute derecho penal termina discutiendo si son 14 o 16 años. Esta es la discusión. Yo no hablaría de responsabilidad del Estado, hablaría de participación del Estado, que no es lo mismo. No es una responsabilidad unívoca solo del Estado. Lo planteaste recién. Hay una responsabilidad primigenia de la familia, hay una responsabilidad secundaria tal vez del colegio, de los esquemas de contención, y además está el Estado atravesando todo esto. Entonces, lo que es entendible la resistencia social. Esta resistencia de este grupo me decís, mirá, nosotros tenemos un lugar donde no hay conflictos, no hay problemas, y me vas a traer tal vez un joven que es conflictivo, que tiene problemas, que tal vez tiene un problema de adicciones asociado. Y esa cuestión va a estar siempre en constante tensión, y es parte de una tensión social que tenemos. Pero el tema es que si vos me vas a introducir a una persona que tiene este nivel de conflictividad, tal vez con la ley, hechos de violencia y demás, y yo como ente social no tengo las herramientas no tengo el personal formado, no tengo los elementos de contención, lo que estamos haciendo es desestabilizando una cosa porque no nos preparamos para la otra. Entonces, cuando un club, por ejemplo, digo un club porque conozco algunos casos, no está en condiciones de acompañar el proceso de este menor y además no le damos los elementos para que pueda acompañarlo, porque o el profesor o quien dirige los trabajos tal vez no está formado, porque los clubes en general son entidades sociales que están conformadas por vecinos, por padres que ayudan como pueden y tal vez no tienen la formación necesaria, y es poner en desigualdad de condiciones a este club y también someter a un menor que está en conflicto con la ley a una situación muy compleja sin que nadie pueda acompañarlo. Entonces, lo que nos estamos olvidando cuando hacemos ese tipo de planteos es que esto necesariamente tiene que tener una red de contención.
Debe haber un equipo formado, profesionales, que no es que no los tengamos, pero tal vez no los estamos articulando en la forma que hace falta. Ahora, advirtiendo, digamos, todos estos detalles sobre los que estamos hablando, que no son todos, pero que son los que el tiempo nos da como para comentar, el tiempo televisivo, digo. ¿Esta discusión se plantea en estos términos? ¿Hoy por hoy esa discusión política se plantea en estos términos? ¿O lo que subyace en el fondo es decir, che, pero, digamos, si no castigamos, lo que tenemos que poner es más recursos, y lo que no tenemos es eso? En el fondo termina siendo una discusión por plata. Sí es por plata, claramente es por plata, pero vos dijiste esto y yo me recordaba lo que pasó en la última sesión en el Congreso, y la verdad es que yo no veo ese nivel de discusión. A veces parece que es más, y esto no sé si es una crítica social, realmente Sí. no lo termino de entender, si es más un eslogan para un TikTok que una reflexión profunda para el desarrollo de medidas concretas que den solución al esquema social. Ese nivel de discusión se perdió. Yo creo que socialmente lo hemos perdido. O nos paramos en la bronca de la víctima, que es real, porque sufrió un injusto, o nos paramos en el lugar de somos todos víctimas de un sistema. Y la verdad que ninguna de las dos cosas. Y en el punto tenemos que encontrar un nivel de responsabilidad como sociedad para tratar estos temas de una forma distinta. Si vos me preguntás, ¿la normativa es buena o mala? Yo creo que tiene cosas buenas, incluso recoge algunas cuestiones que cuando me puse a leerla dije, che, y esto no está ni siquiera difundido. Por ejemplo, que no hay prisión efectiva para muchos casos. Y lo que se busca es esto, la reinserción, la finalidad de la pena asociada al interés superior del niño. ¿Es como yo creería que es la mejor forma? No, pero lo contiene. Y esto prácticamente no se dice, se está discutiendo, por eso te decía, me gusta plantear la discusión desde otro lado. Estamos discutiendo si son 14 o 16, y yo te diría, sean 14 o 16, si está en esa dinámica, probablemente a los 21 haya o no pasado por una cárcel, vamos a tener a una persona aún más comprometida en una situación social muy compleja. Entonces, la realidad es, sea 14, sea 16, ¿qué herramientas le vamos a dar a ese menor? ¿Cómo vamos a cuidar ese interés superior del niño que viene desde los tratados internacionales y que deberíamos todos medianamente estar de acuerdo en que es rescatable una persona de 17 años? ¿O la vamos a dejar pudrirse en una cárcel? Como sociedad estamos dispuestos a hacer eso con nuestros jóvenes. Entonces, para mí ese es el nivel de discusión. Yo no lo veo. Yo no veo esa articulación de, bueno, ¿cómo vamos a estructurar para generar que los clubes, digo clubes porque el deporte es una de las cosas, que realmente motorizan la salida de determinados hábitos? Ahora, después vos ves provincias que tienen una alta inversión en el desarrollo de infraestructura deportiva y otras que no. Vos ves provincias que vienen desarrollando mejor la cuestión formativa y otras que no. Bueno, y eso tiene un resultado directo a nivel de entramado social. ¿Eso vamos a discutir o vamos a discutir que vaya preso? Porque comparto, la persona que está fuera del sistema social debe tener una pena y debe ser, si es rescatable, acompañado en el proceso. ¿Por qué dijiste si es rescatable? Porque creo que ¿consideras es que hay una gente pregunta, que no es rescatable? lo digo incluso hasta como más profundo. ¿Consideramos que es rescatable un chico de 16 años que cometió un delito? ¿Por qué esa es la discusión de fondo? Si un chico de 17 años comete un robo, ¿es alguien que podemos socialmente recuperar y considerar como alguien probo? ¿O es un delincuente que tendrá que morir preso y vivir toda su vida detrás de las rejas? Socialmente, ¿cuál es nuestra respuesta? Porque eso determina todo, es un planteo hasta filosófico. Bueno, no hay una respuesta, me imagino que hay distintas respuestas y habrá gente que se ubica dentro de esa postura y otros que tendrán una mirada más reformista, o de transformación de la persona. ¿Qué utilidad social tiene, poniéndome en un perfil utilitarista, qué utilidad social tiene tener un chico preso fuera de lo social? Bueno, eso también es parte de la discusión. Que obviamente hay gente más, por eso decía al principio, punitivista, más orientada en la pena y que curve la pena y después que vemos qué hacemos, que es un criterio, no sé, válido o forma de pensamiento válida, como también es quien dice, no tiene que ir a una cárcel. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer como sociedad con los menores? Los que están en conflicto de la ley y los que están por estar en conflicto de la ley.
o lo que lo están y no lo enganchamos. ¿Cómo articulamos medidas macro? Esa es la discusión, y esa es la discusión del sistema penal juvenil. Por eso el sistema penal juvenil son tan particulares en la gestión. Por eso se utilizan en general fueros independientes, se trabaja de otra forma con el menor, pero porque hay una mirada que subyace, que ese menor es una persona que se pudo haber equivocado, pero que es rescatable socialmente. Porque si no lo fuera, bueno, en definitiva, listo, cerramos la puerta, se nos acabó la sociedad. Y creo que ahí tenemos que empezar a tener otro nivel de reflexión cuando discutimos estas cuestiones, o al menos cuando planificamos. Pero si después de esto no viene la plata, si después de esto uno va a un centro de menores que no llegan las medidas que tienen que llegar, y no digo que, porque a veces suena o muy en el aire, no, que tenemos que empezar a pensar cómo pensamos la inclusión de ese menor, cómo desarrollamos los centros, cómo tienen que estar, qué tipo de profesionales, qué actividades, si vamos a hacer escuelas de oficios o no asociadas a esto. Porque si no, tenemos gente en cárceles que lo único que hacen es pasar el tiempo para luego, entre comillas, decir, listo, ya lo reinserté, porque estuvo unos días. Hay una cuestión ahí de disociación entre el fin de la pena y lo que estamos haciendo en la práctica. Bueno, esa es una discusión recontra interesante que probablemente nos dé para un programa completo, ¿no? Si las cárceles no son para castigo, son para reinserción social, ¿cuándo se termina la pena? ¿Cuándo se cumplió el tiempo o cuando se logra precisamente el objetivo planteado, que es la reinserción social? Ahí estás planteando cosas, bueno, entendernos como una sociedad con dinámicas complejas y demás es lo primero, pero también tenemos que empezar a escucharnos para encontrar puntos medios en el desarrollo de estas políticas. Hoy lo que pasa, me parece, es que no solo nos estamos escuchando, sino que a veces no escuchamos a los que realmente conocen de fondo estas cuestiones para poder articular medidas concretas que realmente generen un cambio. Igual no me dijiste si la pena se termina cuando se cumple el plazo o cuando se produce la reinserción social de... Hoy la pena se termina cuando se cumple el plazo, porque es lo que se ha decidido en la normativa, es procesalista esa respuesta. Y a veces antes cuando se cumplen determinados requerimientos de... Bueno, pero es que por eso... Entre comillas, buena conducta. Pero es que en definitiva la misma normativa permite y establece plazos para eso, por eso la respuesta. Yo creo que una pena sin lograr una mejoría a nivel social nos hace perder una oportunidad. Pero bueno, estamos hablando de fondos, estamos hablando de política social, estamos hablando de muchas cuestiones en el medio. Hoy creo que no estamos en condiciones de afrontar esto cuando uno ve la realidad carcelaria, cuando ve la cantidad de personas por metro cuadrado en muchas de las cárceles argentinas. Y no digo que no esté mal que una persona que cometió un delito esté en la cárcel, pero sí creo que no somos conscientes de eso porque una vez que lo sacamos a la sociedad, bueno, nos olvidamos. Y la verdad que no entiendo, en esa parte el idealismo me gana, entiendo que deberíamos ir mejorando día a día para tener una mejor sociedad a futuro. Y sí creo que con los jóvenes nos estamos perdiendo una oportunidad, pero que va a ser cara a mediano plazo. Marcelo, como siempre, un placer charlar contigo. Muchas gracias, un gusto. Marcelo Dalton con nosotros en Panorama esta semana para hablar dos temas que forman parte de esa centralidad discursiva de debate que tiene que ver con los procesos reformistas que se están dando en la Argentina. Y no quisimos entrar en la discusión o en el debate político, porque aquí también se ven, digamos, estos como otros debates que se están dando por estas horas, casi te diría como una suerte de competencia a ver quién prima, digamos, quién gana esta contienda. Y esa mirada competitiva quizás nos hace perder de vista la cuestión de fondo, y es el bienestar de toda una sociedad y el poder trazar líneas, reglas, pautas, normas de juego que permitan que las sociedades crezcan y que ese crecimiento sea armónico. Este ha sido nuestro tema de hoy aquí en Panorama. En una semana volvemos a encontrarnos. Muchas gracias. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Barras 2222. Esa máscara grieta la del grito, mutando desde el cráneo, me limpio jugando limpio, me soba la insignia, Marcé Marzón masticando su culo, ría quien ría. El tiempo, los tiempos, en esa máscara de forma única, la voluntad de lo imperecedero, una forma para ser vista
de una sola mirada, en lo que el ser se identifica en su forma mortal, solo, en silencio, como Marcel, como si se mostrara en un solo hiato el fin de una vida, su objeto, en ese instante único del juego de la existencia, un espejo, un reflejo de su sombra, como quien reposa para ser visto, como una ofrenda de la propia existencia vivida, una forma de ser, como una era posmoderna. Es la imaginación que se pierde en búsqueda de la idea, es el pensar que se pierde a sí mismo, donde vive idénticas nociones del tiempo, de sí mismo, del cosmos, esa forma de concebir su propio ser, de conocerse, dándose a la vida, como un ejercicio de su condición de ser humano, como sabiendo que lo que no se nombra no existe, como queriendo que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea un infierno. Barras 2222.